La mesa directiva de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, con el fin de promover la educación médica continua de todos nuestros asociados, les da la más cordial bienvenida a este importante evento, esperando les ayude a su práctica profesional. Gracias por su asistencia. Pero bueno, dentro de la fisiopatología, pues nosotros es lo primero que tenemos que ver es que cada vez tenemos un incremento mayor de pacientes que tienen hipoacusia, y lo importante es empezar a bien, tenemos que aproximadamente un 8% de la población tiene patología auditiva, y es un problema que constantemente incrementa con la edad. Después de los 70 años, 75, el 40% de los pacientes que nosotros vemos tienen algún problema de audición. Quiero recalcar que aquí pues es un trastorno que limita a bastantes especialidades que están involucradas en este problema. Nosotros los internistas regularmente vemos los padecimientos iniciales, pero el geriatra también, el otorrino, ¿sale? Los audiólogos, pues realmente empezamos a tener un incremento de estas condiciones en los pacientes a medida de que va avanzando la edad. El conocimiento de las claves auditivas y cómo se lleva a cabo la audición, pues nos va a ayudar para mejorar el entendimiento de esta patología y poder ver estas deficiencias que podemos tener. Aquí dentro de lo que ponemos, tenemos que entender la transmisión de los fenómenos acústicos y los estímulos que los llevan a la audición, y tenemos que entender que es un proceso activo que nos lleva a cabo un metabolismo a todos los niveles. Si nosotros podemos ver que si vemos que vamos a ir viendo, el riñón, por ejemplo, y el ojo comparten una fisiopatología importante. De hecho, hay pacientes que tienen retinopatía diabética y nosotros ya podemos empezar a pensar que ese paciente ya tiene trastornos de audición, ¿vale? Y que requiere una valoración de ese tipo, el solo hecho por tener retinopatía diabética. ¿Qué tiene que ver la hipoacusia en los trastornos metabólicos? Bien, ¿no? Primero, la concentración de oxígeno es fundamental para el funcionamiento auditivo. El metabolismo de la glucosa y la adaptación de energía es necesaria. Todo el metabolismo local y sistémico está involucrado en la audición, que vamos a ir viendo más adelante. Y una cosa muy importante, que es la irrigación, que es la microcirculación, ¿vale? Casi todas las patologías metabólicas están enfocadas a la alteración de la microcirculación, ¿vale? Así que, sin duda, es uno de los preámbulos principales en la génesis de la hipoacusia en los pacientes con estos trastornos. Y al final, pues las vías de transducción neuronales, que pues, nos lleva a alteraciones de enfermedades cardiometabólicas, por ejemplo las embolias u otro tipo de lesiones, hemorragias, que nos van a llevar a pérdida de la audición. Muy bien. Bien, ¿cuáles son las alteraciones más importantes hormonales que nos llevan a la audición? En primer lugar, la diabetes mellitus. Muy bien, una patología con una prevalencia muy alta en nuestra sociedad. El hipotiroidismo y las alteraciones del eje córtico suprarrenal. ¿Cuáles son las alteraciones electrolíticas? Principalmente los trastornos renales. Los pacientes con enfermedad renal crónica, que son sometidos a diálisis, hemodiálisis, y por nada más por la uremia en los pacientes, van llevados de la mano. Vamos a decir que el órgano y el oído son, el riñón, perdona, y el oído son órganos hermanos prácticamente, de la misma fisiopatología que padecen ellos. Lo volvemos a lo mismo, paciente con enfermedad renal crónica, problema auditivo. Muy bien. Y las alteraciones en el metabolismo del fosfo y calcio, ¿vale? Con enfermedades incluso genéticas que están asociados en ellas. Muy bien. Bueno. Una cosa muy importante que nos estaba pasando a nosotros es pues, la diabesidad, ¿vale? La obesidad como tal.
La diabetes empieza con grasa y termina con grasa, ¿vale? Así que los trastornos lipídicos cada vez tienen más, se involucran más en las enfermedades crónico-degenerativas y en la génesis de las disfunciones fisiológicas. Muy bien. Las bilirrubinas, pues bueno, algo muy conocido como Kernicterus también ocasionan alteraciones de la audición, y las alteraciones del oxígeno, que van muy de la mano con el daño microangiopático, que nos lleva pues el simple hecho de envejecer, ¿vale? Las alteraciones vasculares ocasionadas por diabetes, ocasionadas por hipertensión, por las mismas dislipidemias, el metabolismo sistémico acelerado en enfermedades como tiroides, toxinas, estamos cada vez más expuestos a toxinas de todo tipo, medicamentos, ¿vale? Cada vez a otros medicamentos que tienen otras repercusiones, el ruido, en las ciudades el ruido cada vez es mayor, ¿vale? En las noches, y esto pues va lesionándonos el oído, y otra de las cosas importantes, las infecciones, ¿vale? Que van afectando otitis y todas estas situaciones que se presentan en los niños. Muy bien. Bien, vamos a ver en qué tenemos aquí. Tú en esa imagen que puse ahí, pues es el síndrome metabólico, ¿vale? Los pacientes que tienen síndrome metabólico tienen un mayor hasta 5 a 10 veces más predisposición a tener alteraciones de la audición que las personas normales. Sin embargo, entre estas que vemos nosotros, la hipertensión y cada una de estas que estoy mencionando aquí, tienen una patología muy similar, pero por cada una de ellas o juntas ocasionan el problema de la hipoacusia. Vemos diabetes, dislipidemia y en general las enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Que son el infarto de corazón, las embolias cerebrales, y la microangiopatía hipertensiva. Muy bien, síndrome metabólico, como lo comenté, están relacionados aquí, y otras patologías que se pueden estar presentando. Bien, les pongo algo muy rápido de la fisiología de la audición. Ustedes son muy duchos en esto, ¿no? Nosotros por lo vemos muy poquito, y lo hago para poder ver ahorita lo que es la fisiopatología y ver en dónde nos vamos a enfocar, ¿vale? Bueno, pues empezamos con lo que es la mecánica coclear, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta las rampas vestibulares, sobre todo porque aquí en ellas donde está la perilinfa y la endolinfa tiene mucho que ver en la patología que vamos a ver más en adelante. Los conductos cocleares, la membrana basilar, ¿vale? La perilinfa, ¿vale? Aquí tenemos dos, que es la endolinfa, y lo voy a recalcar un poquito, aunque lo menciones un poco más acá, más adelante. La endolinfa y la perilinfa están involucradas en el metabolismo principalmente de ahorita del calcio y del potasio, que vamos a ver en adelante. Bueno, después de esto tenemos el juego de ventanas, ¿vale? Cómo se va llevando a cabo la transmisión del sonido en la vibración de la endolinfa y la activación del primer miembro de la membrana basilar, que es una de las principales enfocadas hacia la patología que vamos a ver. Después la activación de las células ciliadas, que es el segundo filtro de amplificación de sonido. La membrana tectoria y las células ciliares internas, que generan el potencial de acción y los cambios bioquímicos en que traducimos el sonido hacia un fenómeno de potencial eléctrico. Tenemos el desplazamiento de los enterocilios, cizallamiento o el acoplamiento entre la membrana tectoria y basilar, ¿sale? Movimiento de las células ciliares internas en el órgano de Corti y los micronutrientes que tiene la endolinfa. Todo esto nos va a llevar al fenómeno bioeléctrico de la audición, ¿vale? Si nosotros vemos la endolinfa y la paralinfa, pues vamos a ver una fisiología completamente alterna. La perilinfa está compuesta como líquido plasmático entre la barrera hemática, y entonces la endolinfa se parece mucho al líquido cefalorraquídeo en su composición. Cuando de un lado tenemos en la perilinfa el sodio como uno de los principales gradientes de potencial eléctrico, hacia la endolinfa tenemos al potasio, ¿vale? Bien, pues bueno, como lo comenté, tenemos mecanismos dependientes de calcio. Calcio está enfocado al movimiento ciliar y a su metabolismo.
Después tenemos el mecanismo de transducción, que es el flujo endolinfático de potasio. Es interesante aquí en este respecto, porque el oído ha hecho una forma de gastar lo menos de ATP, creando un gradiente muy alto, sale de concentración de potasio hacia adentro de la célula, sale dentro de la endolinfa, y con este gradiente de potasio ahorra ATP, ¿vale? Es capaz de menear 5 equivalentes de calcio y aumentar el potencial eléctrico de la membrana en una forma desde 120 milivoltios, que es el potencial del umbral, hacia la célula, que tiene solo menos 40. Y esto es solo con los canales de potasio, ¿vale? Así que si nosotros vemos la composición de esta endolinfa, la nutrición de la endolinfa y la forma en que se produce en la membrana, ¿vale? Y la endolinfa que está compuesta de la estrella reticularis, nos vamos a dar cuenta que es ahí donde tenemos una de las principales afecciones de la hipoacusia en las enfermedades metabólicas. Bien, vamos a ver ahora a la diabetes mellitus, una enfermedad muy prevalente. Podemos nosotros ver el principal alteración del metabolismo, la glucosa, los lípidos y las proteínas, ¿vale? Aquí nosotros tenemos otra de las funciones, que es la alteración de la insulina. Hay unos artículos y otras investigaciones donde empezamos a ver cuál es el efecto de la insulina y el hiperinsulinismo en el paciente con síndrome metabólico y sus posibles efectos, ¿vale? En la audición. De hecho, hay trabajos para empezar a manejar a los pacientes con mejores funciones nutricionales para evitar el uso de insulinas en los pacientes, porque se ha visto en los estudios que pueden aumentar el incremento de las alteraciones auditivas, ¿vale? Como tal, la diabetes va a terminar dándonos un problema de aterosclerosis, es la principal manifestación en la diabetes, y por lo tanto, pues esto nos va a llevar a una lesión endotelial y la microangiopatía. Muy bien. Otra de las situaciones es la neuropatía diabética. Ajá. ¿Por qué? Porque la neuropatía diabética, si nosotros vemos su modelo de fisiopatología, es muy fácil que lo podamos aplicar hacia el nervio coclear, ¿sale? Y a la transducción neuronal, porque es prácticamente una lesión sistémica que incluye la vía de la audición. Bien, pues como vemos, lo más importante aquí tenemos los cambios vasculares generados por la microangiopatía y los cambios neuronales que tenemos principalmente basados en la membrana basal de los capilares de la estría vascular, engrosamiento de la membrana basilar, las pérdidas de neuronas de los ganglionares espirales, ¿sale? Pérdida del movimiento o de la función de las células del órgano de Corti y los cambios astróficos de la estría vascular. Esta es la fisiopatología de la pérdida de la audición en el paciente con diabetes. Muy bien, vamos a ir viendo cómo se van generando estas alteraciones. Bien, si nosotros, bueno, esta diapositiva es importante, nosotros podemos involucrar aquí prácticamente todo. Primero, la lesión, ¿cuántas veces vemos al paciente que llega en consulta y refiere los principales síntomas? El mareo, el vértigo, ¿vale? Estos pacientes regularmente tienen alteraciones ya del colesterol, ya los internistas somos, vamos a ver cómo está su colesterol y triglicéridos, bueno, hasta el cielo. Aquí vamos a empezar viendo lo que es ahorita la neuropatía diabética. Aquí en esta imagen les trato de explicar las vías metabólicas principales del mecanismo de lesión de la vía auditiva. Nosotros tenemos un edema, acumulamiento de lo que se llama el sorbitol, sale el sorbitol y el metabolismo de la fructuosa. El sorbitol y la fructosa son dos componentes monosacáridos y polisacáridos, ¿vale? Que son impermeables, por lo tanto no pueden salir del sitio celular y incrementan un aumento en la presión intracelular. Esa presión intracelular se ve llevado al metabolismo y a la combinación hacia los productos de degradación de la glucosa finales, que van a quelar proteínas y van a causar acoplamiento de estas glucoproteínas en las células basales de las celulares, contribuyendo así a la lesión neuronal.
La otra forma es ¿cómo se llama? La glucolación, que nos va a llevar a la acumulación de niacina-adenina dinucleótico fosfato, que son cofactores para la oxidación, y se va a va a perder su fosfato y se va a quedar hidrogenado. Al hacer esta situación va a empezar a disminuir y la formación de glutatión va a empezar a disminuir, ¿sale? Cuando sucede esta situación, este aminoácido es fundamental para la transcripción neurológica. Y la transcripción neurológica se va a ver afectada con la disminución de este neurotransmisor. A su vez, la neuropatía diabética, ¿vale?, nos va a ocasionar... Sí. Muy bien, así que la acumulación de los productos terminales o glicados avanzados de la glucosa los van a llevar a un estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo va a ocasionar, ¿sale?, una lesión vascular con generación de hipoxemia. La hipoxemia es la que va a causar la lesión literalmente neurológica en nuestros pacientes y va a disminuir, ¿sale?, la conductibilidad y la transmisión de señales eléctricas a través de los efectos deletéreos de los productos de la glicolación avanzada. Muy bien, las alteraciones del metabolismo de la glucosa es otra de las anormalidades que vemos en los pacientes, que está estrechamente alineada con la lesión ocasionada tanto por macroangiopatía como neuropatía diabética. Y tenemos aquí pues los metabolismos, donde tenemos alteraciones de la circulación y vamos a tener alteraciones del oxígeno a nivel del oído interno. ¿Y a qué se debe esto? A que estas vías de degradación de la glucosa se van hacia esta vía de la fructuosa, ¿vale? Los pacientes que tienen diabetes van a tener una hiperglucemia permanente. Y al tener esta hiperglucemia permanente, estos productos que se van hacia la vía de las dos vías principales, una es la formación de fructosa y la otra la vía del sorbitol. Nos van a llevar alteraciones en ácidos grasos, como son el glicerato, ¿vale?, y alteraciones de la formación de piruvato, los que nos va a llevar a una vía, en lugar de ser aeróbica, anaeróbica, ¿vale? Y de aquí empezamos las alteraciones en el metabolismo de la glucosa, ¿bien? Que nos lleva pues a una afección de pequeño vaso. En cuanto a la microangiopatía diabética, pues la principal afección o cómo se manifiesta a nivel fisiopatológico es el engrosamiento de la membrana basal de los capilares, ¿vale? Este engrosamiento va a disminuir el aporte de oxígeno, el intercambio de nutrientes, muy bien, y nos va a llevar a una respuesta acelerada inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a ocasionar formación de radicales libres, y los radicales libres van a ocasionar lesión de la membrana, ¿sale?, celular. Con esto tenemos el daño endotelial. La principal característica de la microangiopatía diabética es el daño hacia el endotelio. Va a generar estados procoagulantes y eso va a ser la fisiopatología principal. Al formar un estado procoagulante, la oxigenación y el aporte de los nutrientes se va a ver cada vez más restringido a los órganos a distancia. La microangiopatía ocasiona daño a nivel en la hipoacusia, principalmente a lo que le estoy comentando en su fisiopatología de las paredes vasculares, lo que va a afectar a la cóclea, la lámina espiral, el órgano de Corti, la estría vascular, que esta es la más afectada y la que más está relacionada en la fisiopatología, aumento y engrosamiento de la membrana basilar, ¿sale?, alteración saco endolinfático y en los componentes de la endolinfa y perilinfa, atrofia del ganglio espiral y neuropatía, ¿sale?, al final del octavo par craneal y degradación de lo que es la vía acústica central, ¿sale? Entonces, dos patologías importantes, la neuropatía diabética y la microangiopatía diabética están relacionadas en la hipoacusia y se deben principalmente al descontrol glucémico de los pacientes.
El estrés oxidativo, que es la vía final, si vemos ambas fisiopatologías, lo que es la neuropatía diabética y la microangiopatía diabética, nos llevan a este estrés oxidativo. Muy bien, la vía final afecta muy bien estos nutrientes que nos conocemos como vitaminas o antioxidantes, ¿vale? El principal es el óxido nítrico, que es un vasodilatador potente, ¿vale? Que ayuda a regular la circulación en la microcirculación. El estrés oxidativo ocasiona disminución de su producción y los metabolitos de la vitamina C y la vitamina E comienzan a reducir porque hay una falta de aporte de estos nutrientes hacia la vía oxidativa, lo cual nos va a llevar a alteraciones metabólicas importantes con generación de radicales libres y metaloproteínas que van a quelar prácticamente otros iones, los van y van a ocasionar una disminución o un incremento de las concentraciones de sustancias inflamatorias, principalmente interleucinas. ¿Muy bien? Entonces, una vez así, pues ya vemos nosotros, ya llevamos a una fisiopatología, el paciente ya tiene una afección neuropatía, microangiopatía diabética, aunque esta clínicamente no sea vista. El paciente desde que tiene diabetes empieza a tener estas alteraciones, ¿vale? Desde el inicio en que tiene diabetes. Entonces, pues empieza ya a manifestarse más tardíamente, vamos a tener las alteraciones de la hipoacusia, así que tenemos que estar al pendiente de este paciente en su regulación, que nos lleva toda la microangiopatía y la neuropatía diabética nos lleva a alteraciones del aporte de energía y sustratos, como lo comentamos. Acumulación de los desechos metabólicos e incremento del estrés oxidativo intracelular. Alteraciones de la homeostasis, muy bien, que vamos a tener daño microangiopático que va a ocasionar disminución de los flujos sanguíneos a los órganos. Y al final, pues va a terminar afectándose la microcirculación del oído interno. Bien, en cuanto a la diabetes, nosotros ya vimos pues una forma de afección en la fisiopatología bastante compleja y de lo poco estudiada, ¿vale? No hay mucha información sobre la fisiopatología de los trastornos metabólicos afectando a la audición. Sin embargo, pues nosotros podemos ir observando en estos estudios, en varios que han hecho muchas personas, donde se relaciona la diabetes con hipoacusias, con pérdidas neurosensoriales, ¿vale? Y la manifestación principal de esta afección sería determinar en los pacientes con diabetes las alteraciones principales sistémicas como diabetes y tener en cuenta que ese paciente que empieza con daño renal y ese paciente que tiene inicio de retinopatía diabética, seguro tiene afección, ¿vale? En el oído medio. Y es importante ver que el control de estos pacientes es fundamental y el control, tanto nosotros, o sea, un paciente que ustedes tengan con diabetes y que ya ven, pues tendrán que revisar sus controles audiométricos desde el inicio, ¿no? Y no esperar a aquel paciente que ya llega, que ya no oye, que nos pasa, ¿no? A todos, y realmente hacíamos lo mismo, ya no oye, váyase con el otorrino, y el otorrino pues váyase a ver al audiólogo, pero no hacíamos algo ahí para arreglar, y la idea es que entendamos que hay que empezar a tener ese control, y si ustedes tienen una hipoacusia, pues enviarlo a medicina interna, y si nosotros lo detectamos, pues enviarlo a endocrino, ¿no? A las especialidades que están relacionadas con ellos. Ahora vamos con la hipertensión. La hipertensión, pues, una enfermedad bastante prevalente, aumenta con la edad. En México, pues, tenemos una gran prevalencia de la hipertensión como tal, de la hipertensión asociada a diabetes, que todavía es más delétera, y la hipertensión asociada en lo que es el síndrome metabólico, tanto como está sola. Así que es una enfermedad que al final podemos ver, pues es normal, ¿no? Vemos al paciente anciano, oye, ¿ya no oye? No, ya no oye, está bien, es normal, porque ya se hizo viejo, ¿vale? De repente ves a otro de edad más avanzada que oye hasta mejor que tú y dices, oh, es normal, yo no estoy viejo, ¿no? Así que dices, ¿y qué pasa, no? Pues bueno, pasa toda esta situación. La hipertensión arterial afecta muchos órganos, verticalmente los principales, corazón,
cerebro, ¿sale? Riñón. Pero ocasiona alteraciones oftálmicas que prácticamente la fisiopatología de la hipertensión y la microangiopatía y diabética es prácticamente igual, ¿eh? O sea, nos lleva hacia el mismo, la lesión endotelial, alteraciones vasculares y algo importante que son las alteraciones hidrostáticas, el incremento de las presiones hidrostáticas, ¿vale? Que es una de las causas fundamentales en que se afecta la audición, el incremento de las presiones hidrostáticas en la perilinfa y en la endolinfa. Bien, ¿qué pasa con la hipertensión? Pues el aumento del flujo, ¿vale? Y el aumento del estrés hacia los flujos en los vasos sanguíneos, pues nos va a llevar a una microhemorragia, ¿vale? Estas microhemorragias afectan a la arteria coclear y a la arteria vestibular. Otra de las situaciones que al paso de la hipertensión hacia los precapilares incrementa la presión hidrostática y con eso la vascularidad sanguínea, lo cual nos lleva a una viscosidad, que reduce el flujo sanguíneo. Con esto estamos reduciendo el flujo de oxígeno y de nutrientes, ¿vale? Y nos lleva al final a hipoxia cerebral. Aquí estamos viendo la fisiopatología de la hipertensión en el daño neurológico. ¿Y qué nos va a llevar? La enfermedad de pequeño vaso, y aquí se va a involucrar la estría vascular, ¿vale? Donde tenemos nosotros turbulencias y degeneración de la pared vascular, muy bien, tenemos formación de microaneurismas, disminución del óxido nítrico y por tanto alteraciones de la relajación vascular, lo cual nos va a llevar a trombosis, más adelante estenosis y al final necrosis celular o daño de la célula, ¿vale? Hasta aquí, si nosotros vamos viendo, se parece mucho, ¿no?, a la microangiopatía diabética, prácticamente podemos decir que es igual, ¿vale? Estamos teniendo que los pacientes que tienen hipertensión pueden tener hasta un 30% de evaluada, si ustedes los evalúan, un 30% de estos pacientes ya van a tener pérdida auditiva, nada más por tener hipertensión. Entonces, si estos pacientes que estamos evaluando tenemos hipertensión y vemos la fisiopatología y aparte tiene diabetes, pues el daño es mucho mayor, ¿vale? La principal manifestación del descontrol de la presión en nosotros en la consulta es el paciente que tiene tinnitus, ¿vale? Y prácticamente le preguntamos al paciente que tiene crisis hipertensiva, buenos días, ¿le duele su cabeza? Sí. ¿Tienes un individuo de oído? ¿Le zumba el oído? Sí. Lo principal que sabemos, ¿tiene mareo? ¿Y qué estamos viendo en ese paciente? Una lesión del oído. Pero pues nada más vemos, le vamos a bajar la presión y con eso se le va a quitar su síntoma, ¿vale? Sin embargo, pues nosotros ya vemos que este paciente ya tiene daño auditivo, y aunque lo controlemos, el daño ya está ahí, ya hay lesión, ya hay daño microangiopático, ¿vale? Ya tenemos lo principal, un estrechamiento de lo que es la arteria auditiva interna, ¿vale? Y si, como les comenté, si un paciente ya tiene retinopatía hipertensiva, así como están esos vasos, está la estría vascular, ¿vale? Portal. Y el riñón, ¿vale? Entonces nosotros decíamos daño renal, daño oftálmico. Bueno, ahora hay que decir daño renal, daño oftálmico y daño auditivo, ¿vale? Prácticamente son los tres órganos que están relacionados. Y hay que entender que es una relación muy importante. Ahora vamos a ver las dislipidemias, todo lo que tenemos, ¿no? La mayoría, todo el mundo ya se conoce las estatinas. Si no las conocen, las están tomando. Vale. Entonces, ¿qué va a ocasionar la hiperlipidemia? Hipoacusia perceptiva, acúfenos y vértigo. ¿Vale? Estos son los principales síntomas que nosotros los internistas vemos en el paciente y prácticamente casi es el diagnóstico de la hiperlipidemia. ¿Vale? Entonces ya cuando vemos esos síntomas, seguro es su colesterol, señor. ¿Vale? Así que se han vuelto hasta en un de cómo poder diagnosticarlo. ¿Vale?
Muy bien, ¿y a qué se debe esto? Que las placas ateromatosas, ¿sale? Se forman en los vasos cocleares, ¿vale? Lo cual ocasiona obstrucción transitoria u obstrucciones permanentes, ¿vale? De la circulación. Aumento de la viscosidad de la sangre al disminuir el flujo en que la circulación se lleva a cabo, y más en el pequeño vaso. Agregación plaquetaria, hipercoagulabilidad, ¿vale? Lo mismo que la microangiopatía diabética, ¿lo vieron? Igual, de hecho, van de la mano. Muy bien, ¿qué tenemos? Bueno, ya tenemos varias asociaciones entre principalmente las hiperlipidemias hereditarias, que es la hiperlipidemia tipo 4, la hipertrigliceridemia endógena por alteraciones metabólicas y la hipercolesterolemia 2B. Muy bien. Estas ya están vistas y relacionadas, que ocasionan hipoacusia neurosensorial, síndrome de Meniere y en ocasiones sordera súbita, ¿vale? Es una de las diagnósticos para ver o fisiopatología en los pacientes. Volvemos, esta diapositiva prácticamente se repite en las tres que les puse, ¿no? ¿Qué tenemos? Pérdida de la permeabilidad de la membrana, ¿sale? Plasmática, pérdida de la translocación lipídica y proteica para la nutrición endotelial, y reducción de la fluidez, ¿vale? Y rigidez de la membrana, ¿vale? Y las células ciliares externas, alteración de la movilidad y de la función coclear de amplificación y alteraciones de la vascularización de la cóclea. Lo mismo, ¿no? Bien. Si vemos dislipidemia, hipertensión, diabetes, el daño es prácticamente igual. Al final la dislipidemia termina ocasionando un daño microangiopático. La diabetes ocasiona daño microangiopático que involucra al colesterol y a los trastornos lipídicos. Y la hipertensión, vamos a decir que lo potencializa, ¿vale? Entonces la combinación de esas tres, que muchísima gente, muchos mexicanos la tenemos, ¿vale? Aparte de afectar al corazón, a los riñones, nos quiere dar claro que afecta también a nuestro oído, ¿sale? Ahora vamos a ver, por último, pues vamos a revisar un poquito nada más de lo que es la hipoacusia y en los pacientes renales, que pues como se los dije, son órganos con similitud anatómica funcional, ojo, oído y riñón, ¿vale? Y prácticamente estos tres, cuando están afectados, pues bueno, ¿qué tenemos al paciente que tiene enfermedad renal? Pues son relacionados con una frecuente pérdida de la audición. ¿Cuáles son? Pues básicamente estas alteraciones las vamos a dividir en 4 tipos, ¿vale? La primera, cuando tenemos nefritis hereditarias, pues tenemos lesión de oído. Y se debe principalmente a alteraciones de genes que transportan los micronutrientes y los potenciales de membrana a nivel de la endolinfa, ¿vale? Esa es la causa de estas alteraciones. Y por lo tanto, esos mismos genes de transición, como el TRC3, pues está, por ejemplo, en el síndrome de Alport, en el riñón, ¿vale? De tal forma que se manifiesta de la misma forma. Si afectamos al riñón, se afecta el oído. ¿Por qué más usamos? Pues las drogas que utilizamos en los pacientes con enfermedad renal. Muchos medicamentos, ¿vale? Ocasionan ototoxicidad y muchas de estas veces no son calculados hacia la función renal y ocasionamos daño, ¿vale? Por ejemplo, usamos muchísimos diuréticos en el paciente con enfermedad renal, ¿vale? Y ocasiona, por ejemplo, la furosemide, ¿no? Dicen, nosotros ya decimos, ya no orina, pero tú ponle furo hasta que quede sordo, cabrón, ¿no? O sea, y ahí están, ¿no? 60, 80 miligramos de furo, pues si ya no orina, ya aquí le pones furo, ¿no? Bueno, en fin, igual los aminoglucósidos es un tratamiento importante en las peritonitis, ¿vale? Y lo usamos frecuentemente, y puede ser que en dosis ya sea porque no sepamos o porque la enfermera dijo, pues ¿por qué calculo 100 miligramos, le echo la ámpula completa, ¿no? ¿Vale? Igual, muy bien. Se ha visto la hipoacusia asociada a trasplante renal, ¿vale? Y pues tanto paciente que el Seguro Social está lleno de enfermedades renales, ¿vale? El 60% sin duda de la población
que atiende el Seguro Social tiene enfermedad renal, ¿vale? Y tenemos, ¿y qué tienen? Uremia. Y están tratados con diálisis peritoneal o hemodiálisis, ¿vale? Y así que aunque el riñón no les funcione, pues sí, véanlo ustedes, ¿no? O sea, ya tiene daño, ya échenlo para allá, ¿no? Lo vamos a empezar a mandar. También tiene daño el auditivo, ¿no? Y en la geriatría más adelante, el daño auditivo es una causa de aislamiento del paciente, depresión, en cualquiera, ¿no? ¿Sale? Ya no oyes a tus familiares, imagínate, pues, si no los quieres, seguro están hablando mal de mí, no los puedo oír. ¿Vale? Eso es básico. Nosotros tenemos que del 17 al 40% de la hipoacusia neurosensorial en los pacientes renales se deben a alteraciones de la estría vascular, lo mismo, ¿verdad? Receptores sensoriales corticovestibulares afectados, daños bioquímicos, ¿sale? En los líquidos laberínticos, como se los dije, en la endolinfa y la perilinfa, muy bien. Alteraciones de la volemia con incremento de presión dentro del oído y aumento de intracelular. Y la presión vascular, la mayoría de los pacientes con hipertensión terminan desarrollando, con enfermedad renal crónica terminan desarrollando hipertensión, ¿vale? Y el aporte de oxígeno afectado hacia la periferia. Esto como tal son las principales causas en que el paciente con uremia tiene hipoacusia. Y si vemos otra vez, son los mismos cambios que se ocasionan con esas enfermedades metabólicas asociadas. Muy bien, ya lo dijimos, factores asociados a la insuficiencia renal como tal, diuréticos, como lo comentamos ahorita, micro y macroangiopatía lipídica, ya vimos los lípidos cómo ocasionan daño acústico, diabetes. La diabetes es la principal causa de paciente con enfermedad renal crónica. La hipertensión, que por sí sola causa también enfermedad renal crónica. Y pues las infecciones urinarias que conllevan a lesión estructural, que nos llevan a enfermedad renal crónica. Así que, pues si nosotros vemos estas enfermedades, podemos nosotros ver que la fisiopatología de la hipoacusia está muy estrechamente relacionada con los trastornos metabólicos de actualidad de punta en nosotros los mexicanos, ¿vale? Pues bueno, ¿qué pasa y por qué se retrasa la atención? Pues para realmente ver una alteración auditiva, se ocupan estudios muy especializados, ustedes son especialistas en eso, y no están disponibles en los hospitales donde tenemos a los diabéticos, a los hipertensos, a los renales, ¿sale? Aumenta el costo, por lo tanto, como no tenemos esos estudios, tenemos que tener la capacidad de decir que ese paciente que estoy viendo por hipoacusia seguro está descontrolado, ¿sale? Y que necesito un enfoque multidisciplinario para poder darle a este paciente, identificarlo, poder actuar de una forma más temprana, disminuir el riesgo de la pérdida de la audición, ¿vale? Concomitantemente con las especialidades necesarias, ¿no? Endocrino, medicina interna, otorrino, nutriólogos, ¿vale? Para que estos pacientes estén mejor controlados. Si nosotros vemos la fisiopatología, tal vez podamos comprender un poco más sobre la pérdida de la audición y poder ver nuevas vías de prevención, de poder ver intervención en estos pacientes y por supuesto, pues darles un tratamiento, ¿vale? ¿Cuál es el fin de todo esto? Ya sabemos, pues todos envejecemos, pero la diabetes, la hipertensión nos lleva a un envejecimiento prematuro, ¿vale? Por eso les dije, ves al viejito que no, ya está viejito, pero ves al de 100 que sí oye bien, y tú ya no dices, no más, este tiene 100 y yo tengo 50 y ya no oigo bien. Así que envejecimos, nuestro oído envejeció más que ese paciente a los 100 que es sano. ¿Vale? ¿Alguna pregunta?